Hey, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Les doy la bienvenida al segundo capítulo de este curso básico de Microsoft Word. Recuerden que estamos utilizando la versión 2019, pero estos son los principios básicos que se aplican también a las versiones anteriores. Muy bien, hoy quiero hacer como una explicación de las teclas que más utilizamos a la hora de trabajar con este software, ya que si bien muchas personas conocen como algunas funcionalidades de estas teclas, por mi experiencia he notado que algunas personas que a veces están familiarizando con los equipos de cómputo, ¿sí?, con los teclados, con los software de edición de texto, no conocen muy bien el uso que se les da a algunas de estas teclas. Entonces hoy voy a enfatizar en las teclas que más utilizamos, que más constantemente necesitamos utilizar en este software. Muy bien, entonces aquí tenemos un teclado en pantalla, ¿sí? Tenemos un teclado en pantalla y como ven, el teclado tiene un poco de teclas, ¿sí?, que en la mayoría de los casos, muchas de ellas ni siquiera las utilizamos nunca. Por ejemplo, estas teclas de F1, F2, F3, F4, esas teclas por lo general no se utilizan, ¿sí? Son muy pocos los casos en los cuales se llegan a utilizar cuando utilizamos comandos, que más adelante les voy a enseñar qué es un comando, ¿sí? Esas otras teclitas de por acá tampoco es que las utilicemos mucho, de vez en cuando las utilizamos. Entonces les voy a enseñar en sí cuáles son las teclas que más se utilizan en Microsoft Word para que aprendamos su nombre y su funcionalidad. Entonces vamos a escribir una frase. Ok, voy a escribir la frase tutoriales de Word básico, ¿sí? Si yo necesito ponerle un espacio a cada palabra, aquí vamos a aprender la primera tecla, entonces vamos a pulsar la barra espaciadora, ¿sí? Vamos a utilizar la barra espaciadora. Entonces al yo pulsar esta barrita se me va a generar un espacio, ¿sí?, entre cada palabra o entre cada letra de espacio Word espacio básico espacio, ¿sí? Esta es la forma como nosotros podemos poner separaciones entre las palabras o entre las letras o entre los números según lo que nosotros estamos escribiendo, ¿cierto? Ok, otra tecla que utilizamos constantemente es la tecla Backspace. Es esa que les estoy señalando aquí con el cursor. ¿Para qué nos sirve esa tecla? Esa tecla nos sirve para borrar lo que ya hemos escrito. Digamos que por ejemplo yo voy a borrar la palabra básico. Entonces doy un clic doy un clic al finalizar la palabra y a medida que yo voy pulsando esta teclita Backspace, ¿qué pasa? Se nos va a ir borrando esos caracteres, esas letras. Bien, ok, digamos que por ejemplo me voy a devolver, yo necesite borrar la palabra Word, ¿sí? Muchos errores que veo que algunas personas cometen al principio es que empiezan a borrar todo hasta llegar a la palabra Word, ¿sí o no? Y para seguir escribiendo. Entonces, digamos que por ejemplo yo ya tengo la frase completa y voy a borrar, por ejemplo, digamos que acá haya la palabra básicos. Entonces yo voy a borrar de Word para que queden tutoriales básicos, ¿sí? Yo no voy a borrar desde acá, ¿para qué? Si luego me tocaría volver a escribir la palabra básicos. Yo lo único que necesito borrar es esta partecita de acá. Entonces, ¿qué hago? Doy un clic al finalizar la palabra que quiero borrar
y voy pulsando la tecla backspace, ¿sí? Y eso nos va a evitar borrar por completo y así vamos a ahorrar mucho más tiempo, ¿sí? Ok, vamos a seguir entonces con otra tecla que utilizamos muy frecuentemente y es la tecla Shift. La tecla Shift se utiliza para dos cositas. La primera para poner mayúsculas y la otra para sacar caracteres especiales o signos de puntuación como comas, dos puntos, entre paréntesis, ¿sí? Vamos a empezar con la primera funcionalidad. Digamos que yo esa palabra básicos yo le quiero asignar una mayúscula, una B mayúscula, ¿sí? Entonces yo ¿qué hago? Voy a pulsar la tecla Shift y la voy a dejar presionada y posteriormente voy a pulsar la tecla B. Entonces dejo la tecla Shift presionada y la tecla B. Listo. Miren que la tecla Shift se ubica a la parte derecha del teclado y a la parte izquierda. Tiene dos posiciones. Usted puede apretar esta tecla o esta tecla y va a obtener los mismos resultados. Entonces recuerden, dejamos presionada la tecla Shift más la palabra que queremos, más la letra que queremos poner en mayúscula, ¿sí? Digamos que por ejemplo yo quiero poner una coma, digamos que por ejemplo yo quiero poner dos puntos. ¿Cómo hago esos dos puntos? Entonces para eso, miren, tenemos que ubicar, ¿sí? Tenemos que mirar dónde están los dos puntos en el teclado. Por ejemplo, en este caso estaría acá. Si nosotros pulsáramos esta tecla, muy seguro nos aparecería el punto y coma, el símbolo que hay abajito, ¿sí? Pero si yo pulso la tecla Shift, dejo presionado más esa otra teclita, ahí se me van a aparecer los dos puntos. Entonces Shift más esa tecla y nos salen los dos puntos. Observen que los números también tienen caracteres especiales en la parte de arriba. Por ejemplo, el 4, el carácter que lo acompaña es el signo pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aprieto la tecla del 4 solita, me va a aparecer el número, ¿sí? Pero si yo dejo presionada la tecla Shift y luego aprieto el 4, me va a aparecer el signo de pesos, ¿ok? Entonces esas son las dos funciones que cumple la tecla Shift. Muy bien, vamos a pasar a otra tecla que se utiliza mucho, que es la tecla Enter. La tecla Enter es una de las teclas más grandes del teclado, se ubica en la parte derecha. Esta tecla por lo general en Microsoft Word se utiliza para crear saltos de líneas. ¿Cómo así que saltos de línea? Digamos que por ejemplo yo necesito empezar a escribir en la parte de abajo de esta línea, ¿sí? Entonces yo presiono la tecla Enter y miren qué pasa, se baja el punterito donde nos indica que vamos a empezar a escribir, ¿cierto? Entonces por aquí utilizamos Shift, ok. Digamos que por ejemplo yo quiero pasar esta palabra a la parte de arriba. Yo lo que hago es me posiciono al principio de la línea y si yo le doy backspace, eso no solamente nos borra caracteres, sino que también nos borra espacios. Entonces miren, presiono una vez esta teclita y miren qué pasa, se nos pasa a la parte de arriba. Pero si yo le doy Enter, me va a bajar todo lo que yo tengo en esa línea, ¿cierto?
digamos que acá yo tengo otro salto de línea, ¿sí? Voy a escribir cosas. Entonces fíjense en qué pasa. Si yo me posiciono aquí en esa frase al inicio y si yo le doy enter, ¿qué pasa? Todo, absolutamente todo lo que hay abajo de esta línea también se va a bajar, ¿sí ven? Y si yo por el contrario le doy backspace para borrar los espacios, se me sube todo lo que hay por debajo de esa línea. Ok, muy bien. Vamos a pasar a otra tecla que también se utiliza demasiado y es la tecla Caps Lock. Por lo general está al lado izquierdo del teclado. Eso lo que va a hacer es activar mayúsculas o desactivar minúsculas. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos escribiendo en minúscula sostenido. Todo lo que nosotros escribamos está en minúscula, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo pulso, solamente tenemos que pulsar una vez esta teclita Caps Lock, ahí apreté esta teclita y empiezo a escribir. ¿Qué pasa? Me activa la mayúscula sostenida y ahora todo lo que yo escriba va a estar en mayúscula. Ok, si yo quiero volver a escribir con minúscula, ¿qué hago? Muy sencillo, vuelvo a apretar esa teclita y miren que ya me aparece todo en minúscula. Ok, muy bien. Otra tecla que se utiliza mucho en Microsoft Word es la tecla Control. La tecla Control es desarrollada principalmente para ejecutar comandos. ¿Qué son los comandos? Los comandos son formas más sencillas o más fáciles de ejecutar una función. Por ejemplo, digamos que yo necesite todo esto centrado, que en la hojita me quede bien centrado, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es en la barra de herramientas, ¿sí? Si yo pulso, si yo me sitúo, si yo selecciono todo eso o le doy al menos un clic al principio de la línea, ¿sí? Y luego le doy aquí en ese botoncito que es centrar, ¡pum! ¿Qué pasa? Se me centra el texto. Yo necesito también esa línea centrada, le doy clic y se me centra también el texto. Bien, pero entonces ahí es donde viene a jugar la tecla Control. Hay una forma más sencilla de centrar. Miren que al yo dejar el puntero en ese botoncito se me despliega como una ventanita de ayuda, ¿cierto? Que me dice qué es lo que hace ese botoncito. Entonces miren que dicen centrar entre paréntesis Control más T, ¿sí? Entonces si yo dejo pulsada la tecla Control y luego presiono la tecla T, esto se me va a centrar y no tengo que ir a darle clic acá. Les voy a mostrar. Yo presiono la tecla Control y luego T, ¿qué pasa? De una se me centró, ¿sí? Si yo selecciono todo esto y le doy Control T, ¿qué pasa? Se me centra. Entonces para eso es principalmente para lo que está esa tecla, para hacer atajos de teclados o ejecutar comandos. Así como existe un comando para centrar, también existe un comando para alinear a la derecha, en este caso el Control D, o para alinear a la izquierda, que es Control Q, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros podemos avanzar mucho más rápido en nuestros documentos ejecutando este tipo de comandos. ¿Ok? Para finalizar quiero explicarles para qué sirve la tecla tabulador, ¿sí? Que es esta tecla que está arriba de Caps Lock, tabulador, ¿sí? La tecla tabulador lo que hace es que nos va a generar espacios desde la margen
miren que aquí hay un espacio en esa parte de la hoja. Si yo pulso backspace, se me va a subir hacia arriba y no se corre hacia la izquierda, no va a seguir borrando hacia la parte de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo presiono la tecla tabulador, me genera como un espacio aquí, la parte izquierda de la línea. Si yo vuelvo a presionar tabulador, me genera otro espacio. Eso principalmente lo utilizamos, esa tecla principalmente se utiliza al generar tablas, al crear tablas, por ejemplo en listados de asistencia, si necesitamos más cajoncitos, eso más adelante lo vamos a ir viendo. O también se utiliza mucho a la hora de hacer un listado con categorías, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ir viendo, pero principalmente para eso es lo que funciona, para generar estos espacios de izquierda a derecha. Si yo presiono la tecla Caps Lock, miren que también me van borrando esos espacios. Muy bien, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Ya saben, si tienen algunas preguntas, si desean que les aclaren algunas dudas, si quieren proponer algunos temas para que aquí los estudiemos, me pueden dejar sus comentarios. Recuerden que cualquier cosa que necesiten aclarar, con mucho gusto estaré al tanto de ellos. Recuerden que les habló David Espinal y nos vemos en el próximo capítulo.